Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre diseño de interfaces que espero que sea útil, yo creo que sí, y voy a intentar ser lo más concisa posible porque vamos a tocar muchos aspectos, pero todos son importantes. Y bueno, como dije en la presentación del webinar, no está enfocado particularmente a diseñadores, aunque obviamente eh, puede ser de mucha utilidad también para los diseñadores, sino también para personas que de alguna manera u otra interaccionan con páginas web dentro o fuera de cualquier empresa. Entonces, bueno, también va para ese público y nada, empezamos. Voy a empezar presentándome. Soy Helen Sotillo, Head of Product Design de la agencia Iberomedia. Y aquí llevo ya 5 años en el que hemos hecho diseño digital, de diseño sobre todo de páginas web. Y bueno, antes de esa trayectoria he sido diseñadora gráfica durante otros 5 años. Así que bueno, tengo ese par, por un lado, de el diseño gráfico analógico y digital y por otro también el diseño digital e interactivo, que me da creo que una visión bastante global de este mundo, ¿no? Y bueno, yo también estoy certificada por HubSpot en Growth Driven Design y también hice una formación con Google de UX, de experiencia de usuario, que también me dio una visión bastante estratégica y con el fin de hacer la conversión de visitantes a clientes en páginas web y hacer su experiencia pues, satisfactoria en todo tipo de plataformas. Y sin enrollarme mucho más, continuamos con la presentación. Este sería el índice y bueno, va a ser breve en cuanto a contenido, va a ser sobre todo muy visual, que es de lo que se trata. Y bueno, empezamos por definir qué es el diseño de interfaz. El diseño de interfaz o User Interface Design, que queda más cool en inglés, se trata de con qué se va a topar visualmente el usuario que visita una página web o una aplicación. Mientras que, por otro lado, serían las dos caras de una misma moneda, sería el UX, que eso está enfocado a un nivel más psicológico, que es esa fluidez, esa sencillez o complejidad con la que se topa el usuario a la hora de interactuar con un producto digital. Por ejemplo, el caso de Amazon es muy llamativo y siempre se suele mencionar porque, a pesar de ser el magnate de la tienda online, no tiene muy cuidada el diseño de interfaz, el UI. Sin embargo, el UX sí, y de ahí su éxito, pero no suele ser lo habitual. Una página web o una app que tiene muy buen UX suele tener también muy buen UI, pero se da quizás más lo he visto menos al revés, de muchas páginas web y aplicaciones que tienen muy buen diseño de interfaz, muy creativo, muy atractivo visualmente, pero sin embargo se olvidan de la funcionalidad de esa estrategia con la que debería ir acompañada, ¿no? Y bueno, tras este dato curioso, em, profundizo sobre esta doble cara de la misma moneda, que es X, que tenemos los test de usabilidad, la investigación de usuario, áreas más de investigación y más estratégica, pues da paso al UI, que es lo visual, ¿no? Ahí encontramos el branding, los colores, el uso de las tipografías, de los formularios, el uso de los botones, de esa estética en general, ¿no? Que hace que el usuario interactúe de una manera pues, también más satisfactoria si está bien cuidada, ¿no? Y de ahí su importancia. ¿Y por qué es importante? Pues porque una buena interfaz, cuando es visualmente atractiva, también va a dar mejores conversiones y mejores resultados en cuanto a varios campos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, habrá menos tasa de rebote,
habrá mejor posicionamiento, mejor experiencia de usuario, mejores resultados, se le va a hacer más fácil a la hora de llegar a donde quiere llegar. Por lo tanto, habrá una reducción de costes en el desarrollo del producto, se optimizarán los tiempos, se fidelizará al usuario, porque no tendrá esa urgencia por salir porque esté teniendo una mala experiencia, sino todo lo contrario, y va a querer seguir leyendo más y seguir navegando por la página web. Y por otro lado, incrementar la satisfacción de los usuarios, ¿no? Que dan más reputación online, más difusión y por lo tanto se reducen los gastos. Entonces, a continuación, vamos a ver qué hace que una interfaz sea buena, ¿no? Cuáles son los puntos que tenemos que completar para que esa satisfacción llegue al usuario. ¿Qué elementos de diseño hace que una interfaz funcione bien? Y por el contrario, ¿qué elementos hacen, pues, qué es lo que provoca lo contrario, ¿no? Que abandonen y que sea una experiencia mala a nivel visual? Pues primero, que el diseño sea intuitivo es básico. Es primordial porque una página web o una app tiene que ser intuitiva, tiene que ser fácil de seguir. El usuario tiene que conocer dónde puede encontrar según qué elemento, ¿no? Y por lo tanto, ahí tenemos la dicotomía de tiene que ser funcional o tiene que ser creativa. Evidentemente vamos a intentar que esas dos patas de la mesa pues vayan en el mismo sentido, ¿no? Y también tenemos que ayudar al usuario a hacer el trabajo sin problemas, que encuentre rápidamente lo que esté buscando sin tener que dar 1000 rodeos. En segundo lugar, el diseño tiene que ser simple y esto es algo que los diseñadores hacemos mucho hincapié porque cada día nos encontramos con clientes, con empresas que, bueno, se entiende que todo el mundo quiere volcar ahí toda la información posible para que no quede ninguna duda, pero aquí tenemos que hacer un trabajo de empatía a los diseñadores y ponernos también en el lugar ya no solamente de la empresa, sino también del usuario, sobre todo del usuario, porque al fin y al cabo tenemos que reducir ese contenido porque, como sabéis, estamos en un mundo donde hay una abrumadora cantidad de información y entonces eso nos perjudica totalmente como usuarios dentro de una web o una aplicación. Tenemos que reducir el contenido lo máximo posible para que al final haya pocas opciones y que las pocas opciones que haya pues sea esos objetivos que nos hemos marcado con la web o con la app. Entonces, cuanto menos elementos y cuanto menos objetivos haya dentro de una página web, mucho mejor. No se trata, por lo tanto, de poner mucha información en un solo lugar, sino ir dosificándola y hacer ese viaje fluido para el usuario. Así, pues, minimizar las opciones, también eso ayudará a que la carga de la página web sea más rápida y, por lo tanto, mejore el SEO y la posición en Google y la tasa de rebote sea mucho menor. Que el diseño sea consistente. Esto, por ejemplo, Airbnb lo hace genial porque de un vistazo se ve claramente que es Airbnb. ¿Por qué? Porque para las experiencias, para los alojamientos, usa cajas con el fondo blanco, esquinas redondeadas, que son muy, muy típicas y que fácilmente las asociamos con la marca. Y también un mismo tipo de tipografía que vendrá recopilada en el manual de identidad. Los colores corporativos, ese tipo de elementos que hacen ese branding digital para que sea memorable la marca y que el usuario sepa en todo momento dónde está y para quién. Por otro lado, la jerarquía, es decir, guiar el flujo de tareas de más a menos importante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos una página web de un dentista y queremos como objetivo principal para la web la reserva de citas, no tiene sentido que ese botón de solicitar cita, por ejemplo, pues que esté al final de la web, porque obviamente el tiempo que va a tardar el usuario en llegar a ese botón al final de la página web es muy grande y no es lo que estamos buscando. Por lo tanto, se podría poner, por ejemplo,
arriba a la derecha y el objetivo estaría mucho mejor alcanzado. Eso es lo que se llama la ley de Fichte, que significa de cuánto tiempo dura en llegar el cursor a ese objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Y esto se consigue con la posición, con los colores y con la tipografía. Con la posición, por lo que he comentado antes, ¿no? No tiene sentido ponerlo al final, algo que estamos buscando, tiene que ser al principio. Y luego los colores, tienen que ser con alto contraste y con esos colores que destaquen del fondo. Y por otro lado, la tipografía, según el tamaño, daremos más o menos jerarquía a esos elementos. Luego, hay que conocer a la audiencia. Como veréis, ahora os voy a poner unos ejemplos, no es lo mismo diseñar una página web para un público infantil que para un público más adulto, ¿no? Más senior. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de cómo sería una aplicación para niños, que serían muchos colores, ilustraciones, botones amplios, y para un público senior, donde las opciones se deben reducir al máximo para simplificar lo máximo posible y con imágenes reales e iconos muy grandes, botones muy grandes, porque este tipo de público pues, es lo que necesitan. Por otro lado, tenemos la intencionalidad, es decir, hay que escoger los elementos con un propósito, nada aquí es relativo ni subjetivo, algo está puesto así por alguna manera, o al menos debería. Entonces, por ese lado tenemos los colores, como he dicho antes, se debe coger del manual de identidad y no abusar de esos colores, no es necesario ni se debe usar una cantidad abrumadora de colores porque al final eso perjudica a la marca y a la experiencia de usuario. La tipografía igual, por el mismo motivo y por el principio que hemos dicho anteriormente de consistencia, también debe ser reducido y con mucho contraste entre títulos y cuerpos sobre todo. Y elemento visual que facilite la realización de la tarea, con imágenes grandes, botones grandes y todo muy simplificado, haremos esa guía, ese mapa visual para que el flujo del usuario sea mucho más sencillo. Y la composición, la jerarquía y la navegabilidad. Y que sea escaneable. Con esto quiero decir que el usuario, por lo que hemos dicho antes, de que hay tanta información, el usuario no está acostumbrado a leer ni se va a parar a leer palabra por palabra. Se hace un escaneo visual y hay diferentes tipos de escaneo. Esto se mide mucho con los mapas de calor y, por ejemplo, este autor, David Zane, descubrió que en más del 60% de los casos los visitantes se dan por vencidos y abandonan un sitio web en menos de 15 segundos. Entonces, es muy importante que en esos titulares y en esos botones se den la información básica porque los cuerpos de texto difícilmente se van a leer. O sea, en un último caso, el usuario se pararía a leerlos si ya el titular le convence. Mientras tanto, va a seguir pasando sección por sección hasta dar con la información que anda buscando, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que estoy explicando y aquí lo vais a ver muy fácil. Está claro cuál es la opción buena, ¿no? A nivel de diseño visual. Está claro que en la imagen de la izquierda hay una saturación de elementos, hay muchísima información en un mismo sitio, no se ve claramente, no respira aire, también se usan demasiados colores y está todo muy caótico y muy poco ordenado, de manera que el usuario no va a fluir por esa interfaz. Sin embargo, en el lado de la derecha veréis que la información está muy dosificada con mini pildoritas, con esos bullets en forma de icono y acompañados de una imagen que hace que ese escaneo sea mucho más agradable visualmente. Y ya no solamente en una home o en una página interna, también en los blogs vemos este error muy frecuentemente, ¿no? Porque se debe evitar esa cascada entera de un cuerpo de texto sin ningún tipo de elemento gráfico que haga esa experiencia pues, más fluida y más satisfactoria.
Por ejemplo, aquí sería un buen ejemplo de uso de blog, ya que combina una tipografía bastante grande en el titular, con elementos gráficos, en este caso son imágenes, con pequeñas pildoritas de información separada por textos y también imágenes combinadas que rompen de vez en cuando esa cascada de cuerpo de texto, que lo hace más dosificado y que por tanto se pueda leer mucho mejor, ¿no? To actions que están estratégicamente posicionados y diseñados para que, como bien indica el nombre, para llevar a cabo una acción. En este caso, pues he puesto aquí el ejemplo de Uber, creo que es, y el objetivo es seleccionar taxi. Entonces, conviene ponerlo a continuación de ese listado con las opciones para que solamente dándole ahí ya puedas solicitar el taxi que no, que es para lo que está diseñada esa aplicación. Entonces, un truco muy bueno para saber si un call to action está bien diseñado sería pasar esa interfaz a escala de grises. Entonces, si el contraste, el tamaño, hace que se siga viendo bien, entonces está bien diseñado. Por el contrario, había que hacerle un rediseño. He modificado un poco, esto es un ejemplo real de una sección con CTAs de un cliente y me había inspirado un poco para hacer este webinar porque muchas veces nos hemos topado en la agencia con secciones de este tipo que pueden ser muy mejorables a nivel de diseño. Como veis aquí, bueno, el titular de un CTA nunca debe ir fuera de esa caja, porque hay muchas teorías psicológicas y visuales y tal que dicen que todo debe ser dentro de un bloque, porque a nivel visual el cerebro lo va a captar como un conjunto y, sin embargo, si sacamos ese titular fuera de la caja, nos va a chocar un poco. Entonces, por un lado, los titulares nunca deben ir fuera de la caja. El icono aquí en este caso está demasiado grande y, como veis, los textos ocupan mucho el ancho de la caja y hace que no respire. Tampoco tiene mucho espacio entre el icono y el texto y eso hace que nos abrume un poco y que no invite mucho a la interacción. De hecho, faltaría un tipo de botón o un saber más que nos invite a seguir leyendo sobre eso, ¿no? Como veis aquí, este es el ejemplo bueno, que, como he dicho antes, una misma caja con aire en los márgenes, en diseño se llama padding, con bastante contraste entre el icono y el fondo, también con la tipografía. El titular se distingue muy bien del cuerpo por el grosor de la tipografía y además tenemos un botón, en este caso es Sign Up, Try It Free y Get a Demo, que hace esa invitación a la interacción, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Vamos a profundizar un poco en el tema de las tarjetas, de los CTAs, cómo tendría que ser esa estructura óptima, ¿no? A nivel visual. Pues, por un lado, una imagen siempre debe haber porque va a hacer que el ojo vaya allí directamente. Una imagen destacada. Un título, como hemos dicho antes, con un buen tamaño, con un buen contraste, por el grosor, por el tamaño respecto al cuerpo de texto, que todos estos elementos respiren y que tengan un buen margen y que tenga una acción, un botón, con un buen contraste y, en este caso, las esquinas redondeadas funcionan mucho mejor que una esquina cuadrada, porque a nivel psicológico, por la forma orgánica de lo que es más redondo, lo que es más circular, tendemos más a ir hacia ese tipo de elementos. Porque lo que termina en esquina lo percibimos como más agresivo y inconscientemente huimos de esos elementos. Por otro lado, la organización de este tipo de tarjetas. Hay que jugar bien con la jerarquía, con el tamaño, con el peso, el color.
hay que agrupar los elementos según la tipografía de estos elementos, ¿no? Como vemos aquí, lo que estaría bien está a la derecha, un buen titular al principio del todo, arriba, y luego los iconos marcándote de una manera muy sencilla lo relevante, y abajo del todo, tanto el precio como el botón muy bien destacado, con muy buen contraste, para que hagan clic, que al final es de lo que se trata, ¿no? Por otro lado, simplifica. Como hemos dicho antes, la longitud hay que acortarla lo máximo posible por el escaneo que hace el ojo. No tiene sentido hacer, esto lo veo mucho en blogs, el típico carrusel de post que aparece en noticias, actualidad de cualquier web. Al final, el extracto, que es como se llama esa parte del cuerpo de texto que está justo debajo del título, suele ser muy largo y no es ni necesario ni queda bien estéticamente. Así que si podemos simplificarlo, muchísimo mejor. La jerarquía. Lo mismo de antes, el titular muy grande que destaque respecto al texto para que no haya confusión, y pequeños elementos como la etiqueta de la categoría o aquí como la oferta también puede estar destacada y hace que esa jerarquía funcione. Ahora un pequeño juego, ya sabiendo una teoría básica de estas tarjetas, os voy a leer en los comentarios cuál diríais que está mejor diseñada, la A o la B. Voy a dejar unos segunditos para que podáis contestar. ¿Se anima alguien? ¿A o B? Si no, ya os digo yo la chuleta. Obviamente gana la B. ¿Por qué? Pues porque hay ese contraste entre título y cuerpo. Por ejemplo, en la derecha, Hear Me Now está en negrita, en un tamaño mucho mayor que el nombre, en este caso, del artista. Y en las tarjetas de abajo pasa lo mismo. Siempre tiene que haber solamente destacado una frase, que es la frase de arriba, y lo siguiente pues tiene que estar mucho en un tamaño menor, y en este caso usan pues un color más suave, más sutil. Bien, bien, habéis contestado bien. Seguimos. Tips para tarjetas. Las sombras. El poner el contorno, se llama un trazado gris, sin ningún tipo de sombra, sino como está ahí en el lado de la izquierda, sería lo erróneo, porque lo que hace más visualmente atractivo sería pues esa sombra muy difuminada, tiene que ser también muy sutil para que esté bien conseguida. Evitar ese tipo entonces de trazo y cambiarlo por la sombra es lo que siempre recomiendo para este tipo de tarjetas. Y por otro lado, no meter links. El link en sí debe ser la propia tarjeta y no sirve de nada poner, por ejemplo, como viene en el lado de la izquierda, esas palabras destacadas que van a otro sitio de la web, porque no queremos que vayan a otro sitio de la web. Con este tipo de tarjetas queremos que vayan a hacer clic en esa tarjeta y ya que sea el objetivo que tenga que ser, ¿no? Y por otro lado, hay que diferenciar bien las acciones que queremos que se tomen. Entonces, también muchas veces he visto en páginas web o en aplicaciones destacar los dos botones por igual. Y eso es algo que debemos evitar. Tenemos que poner un botón al que queremos que vaya la acción, que se tiene que ir en mayor contraste, y en segundo, que se note que sea un botón secundario. Sin ese tipo de contraste como en la primera opción, pues debería ser una opción complementaria, pero no la del objetivo principal que queremos conseguir, ¿no? En este caso, pues vemos en el lado de la derecha está destacado Buy, comprar, y More, o sea, el saber más sería una acción secundaria porque no es lo que estamos buscando.
Los efectos hover son muy recomendados porque están dando algún tipo de información cuando pasamos el cursor por encima. Están diciendo que esa tarjeta es clicable y, por lo tanto, yo recomiendo muchísimo añadir algún efecto de estos hover, también sutiles, no deben ser muy llamativos. Por ejemplo, pues que salga flotando o que se hunda un poquito, pero no debe ser del tipo un balanceo o que se agite de forma muy agresiva porque no es lo que espera tampoco el usuario. Y como hemos dicho anteriormente, el botón debe estar dentro de la caja siempre y debe estar bastante destacado. No debe ser una palabra suelta con el mismo fondo de los demás, sino que debe indicar que sea un botón, porque que haya una palabra ahí, a nivel visual, no se sabe muy bien si tengo que hacer clic o si simplemente es esa palabra la que está ahí y no va a ningún sitio, y el botón da esa información de que sí, que hay algo más detrás, ¿no? Por otro lado, como hemos dicho anteriormente, nuestros ojos tienden a ir a este tipo de terminaciones redondeadas y aconsejo mucho que este tipo de cajas, pues, tengan las esquinas redondeadas y no en punta, que son algo más agresivas. Os voy a hacer otro minijuego con la información aportada hasta ahora. Os voy a leer en los comentarios cuál creéis que es la mejor opción a nivel de diseño de tarjetas, la A o la B. Os voy a dejar unos segunditos para contestar. A simple vista parece que son bastante similares, pero muy bien, estáis contestando bien. Efectivamente es la B de nuevo. ¿Por qué? Pues por las esquinas redondeadas, como hemos dicho al final. El título se diferencia muy bien del cuerpo de texto. Como veis, el cuerpo de texto tiene un tamaño idóneo y una separación entre líneas también óptima para que el ojo pueda leerlo sin ningún tipo de problema. Y el botón hace destacar la acción hacia donde queremos ir, ¿no? En este caso es read more, leer más. Por el otro lado, el texto también. Muchos clientes me han pedido a lo largo de este tiempo que justificase los textos, porque no sé por qué, creo que estamos habituados a quizá una redacción en papel que sí se ha venido haciendo de manera justificada, es decir, que ocupe el mismo ancho la línea, pero en el mundo digital esto es perjudicial a la hora de la lectura porque no hace que se lea bien. Entonces, yo siempre recomiendo la alineación a la izquierda. Como veis, en el ejemplo de la derecha, en algunas líneas hay mucho espacio entre las palabras, en otras muy poco, y eso hace de alguna manera que se esté quebrando ahí a nivel visual el texto y que nos choque. Por otro lado, la alineación mm, estaría contemplada sin comillas, sin exclamaciones, sin ese tipo de elementos que van aparte del texto en sí, ¿no? Como veis en el ejemplo. Y este también es un error muy típico, sobre todo en las cabeceras, en la sección Hero, que se llama de las páginas web y de aplicaciones donde el tamaño es muy superior al del resto de la página. No debemos nunca dejar una palabra suelta en la última fila, sino que debe tener toda una cierta armonía, un cierto equilibrio. En los formularios también parece ser que con el objetivo de que no sea tan largo y que sea más corto y no tener que hacer tanto scroll, ponemos a veces 2, incluso hasta 3 columnas de información para rellenar, pero sin embargo se ha probado por distintos tests y por estudios psicológicos
que el mejor resultado es siempre una línea por cada, o sea, que sea todo a una misma columna y que no haya pues doble fila ni se tenga que hacer pues ese cambio de fila para poner otro tipo de información, sino que sea siempre uno debajo de otro. Me están preguntando por aquí si no creo que la alineación centrada es buena para los móviles. Creo que depende de la longitud del texto que tenga ese móvil, pero yo diría que a priori, por ejemplo, a mí una entrada de blog en un móvil, a mí me gustaría verlo con una alineación hacia la izquierda también, por el hecho de que solemos tener el dedo haciendo scroll en la parte de la derecha de la pantalla del móvil. Entonces, si la tenemos centrada, vamos a tapar mucho más texto con el dedo que si tuviéramos la alineación a la izquierda. Y por ese simple motivo yo también recomiendo que sea a la izquierda. Seguimos. Los iconos también tienen que ser cuanto más simples mejor. Aquí se trata de limpiar lo máximo posible y que sea todo lo más minimalista posible porque son los iconos, hacen que los iconos sean más universales, cuanto más simple mejor. Y por supuesto que tengan una armonía visual. Como veréis, está claro que gana la opción B porque la opción A combina un icono con relleno de negro, otro que sería solamente con un trazado muy, muy fino, extra light, y el tercero que también sería de contorno, pero mucho más grueso. Y eso hace que sean tres tipos de iconos y que no recojan una única armonía visual, sino que estén ahí cada uno como de su padre y de su madre, ¿no? Los degradados, que últimamente por tendencias visuales se han estado llevando más, antes partíamos de un diseño más flat, más plano, con tintas planas, y ahora se está volviendo un poco también a los degradados y demás, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el tipo de degradados que hacemos, porque no es lo mismo el de la derecha, por ejemplo, que el de la izquierda. ¿Cuál creéis que es el correcto? Os dejo también unos segunditos para contestar a ver si seguís acertando como hasta ahora. Dicen la A por aquí. ¿Creéis que la correcta es la A? Bueno, pues entonces seguid viendo el webinar porque la opción correcta es la B. La A, de hecho, es un tipo de degradado lineal con una angulación 180 que no es recomendable y no es atractiva visualmente. Y ahora vemos por qué. También quería destacar aquí el tipo de degradado tiene que ser muy, muy sutil. No podemos pasar, por ejemplo, en el caso de la A, aquí pasamos casi de un marrón a un amarillo súper clarito y eso es negativo porque, por ejemplo, en la opción B se va de un amarillo a un naranja cada vez más fuerte y más rojo de una manera muy sutil. Sin embargo, el otro va pasa de uno a otro de una manera muy brusca. Y hay que tener en cuenta también, por este tipo de cosas, la paleta de colores, la rueda cromática. No se debe utilizar los que están en posición opuesta. Un verde nunca debe ir con un rojo o un verde nunca debe ir con un naranja porque sería un cambio muy brusco a nivel visual. Se recomienda muchísimo más pasar, por ejemplo, de un azul oscuro a un azul claro, de un verde oscuro a un verde claro y así, ¿no? Como veis, se llevan mucho los degradados para menús, para todo tipo de, de interfaces y dan un aspecto muy moderno y muy contemporáneo y para lo digital también se utiliza muchísimo
Así que es importante saber manejar este tipo de cambios de color. Y este es un buen ejemplo de ello. Como veis, son tonos que están en el mismo sitio de la rueda cromática y va pasando muy paulatinamente de uno a otro. Y este también sería un buen ejemplo de ello. Y también os he dejado aquí el nombre de una herramienta que ofrece una colección de degradados muy bien cuidados y podéis coger de ahí buenas combinaciones para vuestros proyectos de webs o de aplicaciones. Se llama Coolhue. Y de estas dos, hablando de contraste, ¿cuál de estas dos opciones creéis que es la correcta, la A o la B? No todas son la B, Curro. Aunque en este caso no se sabe, yo no quiero dar ningún tipo de pista. Podéis votar cuál es la opción que veis más acertada, la A o la B. Dejo 5 segundos más. Dicen que la B. En este caso parece que está más clara. Efectivamente, la B. ¿Hay dudas? Bueno, es la B. Porque, por ejemplo, los iconos destacan muchísimo cuando el fondo que lo contiene es diferente en cuanto a color, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el teléfono que es blanco sobre el fondo morado. Eso da muchísimo, vamos, se localiza mucho mejor visualmente antes que un fondo gris con el icono morado porque apenas se distingue bien un elemento y otro. Y el menú también hace que sea mucho menos clicable o que esté incluso la sensación de que esté apagado o de que no hay ningún tipo de interacción con ese elemento, ¿no? Sin embargo, subiendo el contraste, vemos que sí se puede clicar y que funciona de manera correcta. Aquí tenemos un buen uso de contraste y uno no tan bueno. ¿Cuál creéis que es la opción correcta? Voy a dejar otros 10 segunditos para que podáis responder. Como veis, una es de la serie Mad Men, que espero que la hayáis visto, sobre el mundo de la publicidad. Y otro parece una colección de moda, complemento o algo así. A nivel de contraste, ¿eh? Es el test que estamos haciendo. Que el tema de los contrastes es bastante importante porque lo veo en bastantes ocasiones aplicado de una manera errónea, sobre todo en la hero section, o sea, en la cabecera, en la parte de arriba de las páginas, donde se pone una imagen de fondo y si no se le pone un fondo secundario semitranslúcido que haga que el cuerpo de texto tenga un buen contraste sobre el fondo, el texto apenas se lee y al final sea un pain para el usuario. La B es la correcta. Muy bien, seguimos. En cuanto al tamaño de los elementos, que también es muy importante, sobre todo al nivel de responsive, cuando tenemos la aplicación, la web en el móvil, estos botones, sobre todo los de redes sociales o los de llamadas a la acción, si son muy pequeños, hará que incluso si están pegados unos a otros, aparte de ser pequeños, que vayan al sitio donde no queremos ir y esto genere frustración y al final el abandono sea más alto, ¿no? Por lo tanto, esos botones tienen que tener el grosor adecuado teniendo en cuenta el tamaño de nuestros dedos, en este caso el pulgar en el tema de los móviles. Y ahí os he puesto que el ancho promedio del dedo índice de un adulto es de 1,6 a 2 centímetros. Y al menos esto significa que va de 45 a 57 píxeles de ancho para que lo tengáis en cuenta a la hora de diseñar. Y en este caso, ¿cuál creéis que es lo ideal teniendo en cuenta lo último que hemos visto? ¿La A o la B?
Como veis, lo que se diferencia es en la cruz, en la X. ¿Cuál creéis que es el diseño bueno? Bueno, pues efectivamente vuelve a ganar la B, porque eh, la X en la opción de la izquierda es muy difícil que se atine con el dedo a la hora de hacer clic y por lo tanto puede generar la frustración de la que antes estábamos hablando. Y está muy bien en este diseño que esté el botón con fondo azul y que tenga buen contraste de la acción que estamos buscando, que en este caso es seguir. Sin embargo, la que no estamos buscando, que es la de eliminar, o sí, la de eliminar creo que es, pues está en gris como símbolo de un poco apagado, que es la que queremos que sea la secundaria. Otro error típico es no usar el favicon o favicon, depende de cómo lo queráis pronunciar, porque aparte de si no usamos un favicon, Google también lo va a penalizar y va a tener peores resultados en las búsquedas. Y ese favicon, para quien no lo sepa, es ese pequeño icono que se ubica en las pestañas de Google o del buscador o el navegador que uséis para identificar las páginas que estamos navegando, ¿no?, en esas pestañas. Y los carruseles también son una práctica muy usada y en la mayoría de los casos terminan ocasionando problemas, esconden contenido, dificultan la lectura e incluso vuelven el sitio más lento. Esto quizá para algunas empresas les pueda volar la cabeza porque tienden mucho a poner carruseles porque creen que en poco espacio van a poner mucho contenido, pero vuelvo a lo de antes, no queremos eso, queremos simplificar, queremos que la página cargue rápida y que no se esconda información, sino que esté todo a mano de cara al usuario. Otro caso sería el tema de quizá un e-commerce, que para temporadas u ofertas especiales y puntuales un carrusel sí sería conveniente, pero de cara a un tipo de página convencional con mera información corporativa, yo al menos personalmente no lo recomiendo. Y aquí os he puesto algunos ejemplos también de diseños de interfaces en cuanto a los textos. Algunos lo hemos visto ya, que tiene que estar alineado a la izquierda, que tenga buen contraste el título con el cuerpo. Como veis, antes alguien me había preguntado lo de los textos centrados. Como veis, aquí está marcado en rojo como error, así que bueno, ahí lo dejo. Y también que la justificación, o sea, que los textos justificados en el caso de ponerlo así, aunque no lo recomiendo en el plano digital, eh, hay, hay opciones para rectificar esos espacios en blanco que eran a veces excesivos entre palabra y palabra, ¿no? Como veis, también tenemos aquí un buen ejemplo a la izquierda y un mal ejemplo a la derecha. ¿Por qué? Porque el icono los elementos están centrados. Como veis, en el caso de la derecha están disasociados en cuanto a la alineación, no hay un grid que lo alinee y lo ordene visualmente, sino que está todo un poco desequilibrado y hace también que la lectura no sea fluida. Yo, como usuario, espero el icono, el título y abajo el cuerpo. No espero el icono al lado del cuerpo porque resta espacio y rompe esa linealidad que debe tener a la hora de seguir la lectura. Igual pasa aquí, que hay un exceso de colores y de formas tipográficas. Por ejemplo, se usa la cursiva en negrita, cuando en un cuerpo de texto no se recomienda. Hay 3 colores distintos y todo esto hay que evitarlo. Como veis aquí, la lectura
justificada a la izquierda es mucho más agradable visualmente y anima a leer, y la lectura centrada con una tipografía pequeña y con mucho espacio de interlineado, pues provoca todo lo contrario. Bueno, y ya ni hablar si ponemos el titular alineado a la izquierda, justificado a la izquierda como está en el ejemplo de la derecha, y el texto centrado. O sea, eso nunca, o todo a la izquierda o todo centrado, pero preferiblemente todo a la izquierda. Los espacios en blanco, como hemos estado comentando antes, es muy importante que respire la caja en la que está contenida la información, que no se vea esa caja abrumada, ni que esté todo condensado y que parezca que esté todo, que va a colapsar, ¿no? Que respire y que nos dé paz visualmente. Y también usar los colores apropiados para cada acción. Estamos acostumbrados a unos patrones visuales, de rojo es lo malo o lo negativo y lo verde es lo positivo o algo beneficioso, ¿no? Entonces, no tendría sentido, por ejemplo, que el icono de coger las llamadas, para contestar la llamada, que sea rojo, porque eso, estamos acostumbrados visualmente a lo contrario, ¿no? Y ese tipo de patrones también se pueden llevar a las páginas web y a las aplicaciones, evidentemente. También cuando hablamos de filtros, en este caso es un filtro del tipo de checkbox, como se llama, no conviene saturar al usuario con miles de opciones. Cuanta menos opciones, mejor y que esté todo simplificado. También lo hemos estado viendo aquí con algunos clientes, con concesionarios de coches. Si yo estoy buscando un coche, quizás simplemente con poner familiar, berlina, turismo y poco más, pues estaría bien, pero sin embargo me ofrece opciones como suburbano, subtodoterreno, sub 4x4, que ya quizás se me escape a mí de mi conocimiento, puede traer consecuencias negativas a la hora de la experiencia del usuario. Y lo mismo con los colores, a la hora de, en una tienda online, por ejemplo, no tiene sentido que ponga rosa palo o rosa fucsia o rosa chicle y abajo amarillo, amarillo pollito o amarillo de otro tipo, porque ya estamos perdiendo ahí, estamos sobrecargando de información. Rosa, amarillo, negro, blanco, azul y verde y poco más. Y usar un lenguaje claro. A la hora de dirigirnos al usuario, no usar tecnicismos del tipo, por ejemplo, en este caso, IA o inteligencia artificial, sino decir, no soy un robot, ¿no? Por ejemplo. Aquí vemos otros ejemplos de tarjetas y de formularios bien diseñados. Bien diseñado en la parte de la derecha, como siempre, y mal diseñado en la parte de la izquierda. Como veis, en la zona de la tarjeta de esta persona, pues vemos cómo se ha destacado solamente un botón y no están los 4 botones al mismo nivel visual, como en el caso de la izquierda, sino que destaca Message en vez de Follow, que está como botón secundario. Aparece el nombre en grande, la imagen en grande para mejor reconocimiento y la información justa y necesaria para ese tipo de interacción. Cuando en el ejemplo de la izquierda, estamos sobresaturados de información y no vemos muy bien a dónde tenemos que dirigirnos. Y en el formulario está bien en el sentido de que ha usado solamente en una columna, pero se podría mejorar a nivel de diseño poniendo el botón de Sign In o de Submit de manera destacada, pues eso, con un botón, no con una palabra en el que debamos intuir que eso es clicable y que eso va hacia otros sitios de la web, ¿no? Me dicen que no avanza la diapositiva. Seguimos. Si no,
Creo que se había quedado ahí el público, ¿no? Entonces, estábamos hablando antes de este tipo de checkboxes con lo de los colores y la sobreinformación en cuanto a modalidades. Y esto era lo que estaba comentando antes de lo de no usar un lenguaje claro o tecnicismo. Y esto en cuanto a formularios y tarjetas. Vale. Seguimos. Como vemos aquí, un buen ejemplo de escaneado visual, esto es el flujo visual que solemos hacer en una aplicación y como hemos visto antes, debemos evitar poner el botón donde queremos que haga la acción en el lado de la izquierda, porque el dedo lo tenemos situado la mayoría en el lado de la derecha del móvil y no tendría sentido, por ejemplo, poner el botón de enviar en el lado izquierdo. Y de hecho ya lo óptimo sería ponerlo que ocupase todo el ancho de la página o de la pantalla, ¿vale? Como vemos aquí. Como habíamos dicho al principio, aunque queremos que la acción, que el objetivo sea, en este caso, pues order, al principio vemos como el flujo es de arriba hacia abajo y no queremos que al final la acción tenga que volver arriba al usuario para llevarla a cabo, sino que acabe su flujo de arriba hacia abajo y ya se le dé a order, ¿no? Y cuidar el responsive, por supuesto, como veis en el lado izquierdo, pues sería un ejemplo de nula adaptación de una web a un dispositivo móvil y cómo debería quedar teniendo en cuenta las nuevas dimensiones de este dispositivo, ¿no? Y en el lado derecho de la pantalla, pues vemos un ejemplo de una parte de una web muy bien diseñada y también su opción responsive, que como veis se va adaptando, los elementos a ese nuevo ancho del dispositivo con el que estamos interactuando. Y ya estamos finalizando y vamos a ver casos de antes y después en diseño web para que veáis qué puede aportar y cómo mejora un buen diseño de interfaz. Como veis, pues esto es una página que he cogido de ejemplo de entrenamientos para perros y como veis en el lado de la izquierda, pues hay un nulo tratamiento de los espacios, de esa armonía visual, se usan demasiados colores, hay, por ejemplo, en la cabecera, en la Hero Section, vemos hasta 4 colores distintos, una tipografía muy, muy mal cuidada, como veis en la que tiene el fondo naranja, se están apilando demasiado el interlineado, un vídeo demasiado pequeño, y el uso de la sombra en los botones, por ejemplo, ese que pone See Dog Training Courses, tiene una sombra muy mal ejecutada, está muy pegada a los logotipos de abajo, con las valoraciones. Y bueno, todo esto hace que al final el usuario no lo vea profesional, no sea fiable y por lo tanto que la tasa de rebote, de abandono, pues sea bastante alta, ¿no? Sin embargo, con un uso cuidado del diseño se puede conseguir este tipo de cosas, que en este caso no es la imagen de la derecha, sino estos son distintas páginas dentro del diseño anterior. Y esto sería, como veis, muy, muy antiguo ya el hecho de poner una caja de fondo detrás del texto que queramos destacar, ¿no? Ahí vemos en la imagen del Rottweiler cómo tiene una caja semitransparente blanca y encima el texto en 2 colores, ¿no? Y abajo, pues, una serie de 4 cajas
que están ahí como flotando, no muy bien cuidadas, y bueno, que al final todo esto pues hace que no sea agradable de cara al usuario. Sin embargo, aquí unas tipografías más grandes, unas fotografías más grandes y que y juegan con esa imagen de fondo, están mucho más integradas, la información está mucho más dosificada y, y al final todo esto, pues como veis, es mucho más agradable a nivel visual y funciona mucho mejor de cara a la experiencia de usuario. Y bueno, hasta aquí la intervención. Espero que haya sido bastante ameno, que haya aportado consejos prácticos de cara a vuestros diseños. Y como sabéis, tenemos una consultoría gratuita. En cuanto a si tenéis algún proyecto entre manos, tenéis alguna empresa que queráis, nos podéis enviar la home y nosotros hacemos una auditoría de ese diseño de interfaz de la home que nos enviéis y podéis hacerlo a través del correo. Estaremos encantados de poder ayudaros y daros unos pequeños tips para mejorar pues, ese diseño de usuario, de interfaz, perdón, y que la experiencia de usuario sea mucho mejor y más satisfactoria. Por lo tanto, estamos a vuestra disposición. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cositas y nada, nos vemos por las redes y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.